Buenos días. Señor coordinador de la Escuela Profesional de Psicología, licenciado Renzo Ballero Dávila, señor coordinador de la Facultad de Medicina Humana, médico cirujano Jean-Pierre Sánchez Castillo, docentes del jurado, alumnos e invitados. Hoy miércoles 17 de julio del 2013 realizaremos el primer debate interfacultades entre psicología y medicina humana, denominado Psicología y Psiquiatría a propósito del intrusismo. Invitamos al coordinador de la Escuela Profesional de Psicología, licenciado Renzo Ballero Dávila, para que aperture este magno evento. Para ello pedimos fuertes aplausos. Buenos días. Hoy estamos reunidos para participar en un evento académico en el cual se van a posicionar dos puntos de vista profesionales, tanto de la psiquiatría como de la psicología. Esta experiencia en psicología ya se ha estado dando, conozcamos y reconozcamos que este vendría a ser nuestro cuarto debate, pero es el primer debate interfacultades. El motivo siempre ha sido el mismo, el desarrollo del pensamiento crítico. Creo que es a lo que apunta la universidad y es uno de sus pilares fundamentales en cuanto a las competencias que puedan tener los alumnos. Me gratifica mucho poder realizar este debate, me gratifica el hecho de que hayan aceptado, de que estén presentes, pero me gratifica mucho más el hecho de ver el esfuerzo, dedicación, y el hecho de que se pueda realizar una estructura, tal como es el debate, que muy difícil lo podemos apreciar. A nombre del decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, el padre Johan Leure Danjuins, doy por aperturado el presente evento. Gracias. Bien. De la misma manera, invitamos al coordinador de la Facultad de Medicina Humana, el doctor Jean-Pierre Sánchez Castillo, para el cual pedimos fuertes aplausos. Bueno, primero agradecer la invitación de la Escuela de Psicología, a ti Renzo por la iniciativa. Recuerdo que fue una conversación que al inicio sale así, ¿no? Ustedes tienen la experiencia del debate, pero un día nos encontramos como buenos amigos que somos, nos conocemos de años, queremos hacer un debate con medicina. Y la idea es importante porque, como dice, iniciar conversaciones, discutir académicamente, creo que es un poco parte importante de lo que debemos hacer como universidad. Es la misión del alumno, los conocimientos que muchas veces los tenemos, por ejemplo, nuestros alumnos ya llevaron el curso de psiquiatría, ya llevaron el curso de psicología, pero posiblemente este tipo de discusiones refuerce más el conocimiento que ellos tienen académicamente, valora su propio pensamiento crítico, hace conocer a la comunidad en general el punto de vista como personas, como estudiantes, como futuros profesionales, y creo que eso los fortalece académicamente, da valor a lo hecho en clase, a lo que cada uno quiere como profesionales y en este caso reconozco la importancia de este tipo de eventos en el cuales cada vez que nos inviten estaremos gustosos de aceptar. Hemos venido con un grupo de estudiantes, de nuestros mejores estudiantes, con todas las capacidades de aprendizaje, conocimientos, de capacidad para poder debatir y espero que podamos hacerlo a la altura de lo que este evento se merece. Al jurado, mis saludos y a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, a empezar. Gracias. Bien, pasaremos a presentar a los alumnos participantes. El grupo número 1 pertenece a Medicina Humana, integrado por
la señorita Evelyn Cornejo Cortés, del 5º año de Medicina, Paola Vilches D'Agostino, Julio Chen Vargas, del 6º año, Eduardo Vélez Adriancén, del 6º año. También tenemos al grupo número 2, que es de Psicología, integrado por Juan Andrés Rabines Barragán, del 7º ciclo, Juan Pablo Castro Coronado, del 8º ciclo, Diego Silva Cialer, del 6º ciclo, Rolando Malca Manay, del 8º ciclo, para los cuales solicitamos fuerte aplauso. Bien, como todo evento académico, necesitamos guiarnos sobre ciertas normas, ciertas reglas. Las bases de este presente debate académico cuenta con los siguientes aspectos. Se inicia con el equipo defensor o afirmativo. Presenta de manera clara y precisa su proposición de cambio y los argumentos que apoyan su proposición. El tiempo, que es por grupo, es de 5 minutos. Cada grupo distribuirá, si va a desear que cada participante tenga 1 minuto, 1 minuto y medio, 1 minuto 20, pero por grupo son 5 minutos. Continúa con el equipo o grupo opositor o negativo. Presenta su proposición con una postura en contra, así como los argumentos que apoyen su proposición en defensa, en referencia al momento, al estado actual. Para ello también tienen 5 minutos para el grupo. De la misma manera, pueden usar 1 minuto 20 aproximadamente por cada participante, o uno utilizará los 5 minutos. Seguidamente, refutación y reafirmación de argumentos. Participa el afirmativo con base en notas tomadas del opositor y expone mediante evidencias. Para ello tienen 1 minuto por participante. La contrarrefutación, el negativo contestará a la refutación establecida presentando los argumentos que más le conviene al público, con todos los materiales y recursos a su alcance. El tiempo determinado es 1 minuto por participante, es decir, 4 minutos en total. Después habrá una contrarrefutación y restablecimiento de la argumentación. El afirmativo dará respuesta a preguntas mostrando las ventajas que presenta el cambio, o bien hace una nueva crítica reafirmando su posición de cambio. El tiempo determinado es 1 minuto por participante. El punto de finalización se considerarán 2 criterios: cuando no exista más contraargumentos o cuando se haya alcanzado el tiempo de 1 hora y 15 minutos. El punto seguido es conclusión del opositor. Se expresará una conclusión recordando su postura y utilizando argumentos motivacionales para causar un efecto final en el público. El tiempo determinado es de 5 minutos por grupo. Conclusión del afirmativo, expresará su conclusión recordando su postura de cambio y utilizando argumentos motivacionales para causar un efecto final en el público. El tiempo es de 5 minutos por grupo. Si un integrante demanda en las presentaciones de sus argumentaciones más del tiempo concebido, se le descontará ese tiempo al grupo. Los jueces tienen la última decisión y cierran el debate haciendo mención de las fortalezas y debilidades de cada equipo y el porqué de su decisión. Antes de empezar el debate,
Se solicita a cada grupo realizar definiciones conceptuales de la psiquiatría y de la psicología, según sean el caso, objeto de estudio, tiempo de formación, funciones, rol profesional u otros criterios que consideren necesarios para la contextualización de la psicología y de la psiquiatría. Para ello van a tener 5 minutos por grupo. Bien, sin más preámbulo, daremos inicio al primer debate interfacultad de Psicología y Psiquiatría a propósito del intrusismo. Previo a ello, cada grupo, el grupo número 1 y grupo número 2, tendrá 5 minutos para dar sus argumentos, definiciones conceptuales de la psiquiatría y psicología, objeto de estudio, tiempo de formación, funciones del profesional u otros criterios que consideren pertinentes. Bien, damos paso al grupo número 1. Para ello tienen 5 minutos. Bueno, para las definiciones conceptuales, en primer lugar, tenemos que definir cuál es la psiquiatría, qué es la psiquiatría, cuál es el campo que abarca es la misma. Por lo tanto, comenzaremos a decir que la psiquiatría corresponde con el ámbito del saber médico que se ocupa del estudio, conocimiento, explicación, profilaxis, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales sobre la base de la observación clínica y la investigación científica. Por lo tanto, de esta premisa concluimos que la psiquiatría, como rama de la ciencia médica, es, valga la redundancia, una ciencia. Entonces tiene un estatus científico complejo, pues pertenece al campo de las ciencias médicas y a la vez es una ciencia de la subjetividad. Por lo tanto, la práctica psiquiatra suma el desarrollo empírico, los soportes biológicos y en cada vez mayor rigor metodológico. Sigue teniendo un valor de primer orden la experiencia clínica. Bueno, debemos agregar que la psiquiatría es una especialidad de alta complejidad donde ve al ser humano no separado, sino como un ente psicobiológico y social. Por eso no podemos separar la mente del cuerpo. En psiquiatría vamos a ver que las enfermedades o trastornos mentales van a tener una base orgánica, puede que no sea demostrable, pero existe signos y síntomas que nos puede guiar hacia un trastorno o una enfermedad mental. Cabe resaltar que para ser médico psiquiatra primero tienes que pasar por toda la carrera médica, que son los 7 años de formación de cualquier médico general, que dentro de su currículo lleva psicología general, psicología médica y posteriormente un curso de psiquiatría, el cual sí es completo y te ayuda a hacer descarte de las principales o los más comunes entidades nosológicas psiquiátricas. Posteriormente, si el médico lo desea, puede hacer la especialidad, que son de 3 años, en el cual el médico se forma tanto en la parte biológica, en la parte fisiopatológica, en la parte psicológica también está preparado para afrontar los problemas que se le puedan presentar. Bueno, añadiendo a la explicación de mis compañeros, también se puede decir que la psiquiatría utiliza el método médico, el modelo médico. En este caso, consiste sobre todo en el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que se da a través de realizar un análisis exhaustivo, en este caso para identificar una enfermedad o una entidad nosológica a través de signos y síntomas, ¿no? Para llegar a la conclusión, para agruparlos a través de síndromes y, bueno,
para determinar una condición de salud. Este modelo médico es un orden que se aplica, que nos enseñan desde, bueno, en nuestra formación académica, ¿no? Por lo tanto, y por último, es preciso recalcar que la ciencia médica como psiquiatría no ve al ente o al ser humano con una dicotomía de mente y cuerpo, ve al ser humano con una cuestión biopsicosocial, holística. Es decir, todo lo que compete a un ente mental tiene una base orgánica, que si bien no está físicamente demostrada en una anatomía patológica, como ciertos entes se encuentran en la base de otras ciencias médicas, sí tiene un carácter, cuando hablamos de neurotransmisores o bioquímico, un carácter bioquímico, un origen bioquímico. Muy bien. Culminado el grupo número 1, damos pase al grupo número 2 para que puedan argumentar conceptos, objetos, tiempo, formación u otros criterios que ustedes crean convenientes. Tienen 5 minutos. Bien, buenos días. Primero a todas las personas que acudieron, ¿no?, a este debate. Comenzamos designando 4 términos, no, 4 argumentos, mejor dicho, ¿no?, que defienden nuestra postura. Como el debate está en función a quién hace o no intrusismo en la intervención de dichos trastornos mentales, ¿no?, valga la redundancia, en la promoción de la salud mental, es necesario delimitar bien lo que es psicoterapia, intrusismo, ver la parte ética y legal de las funciones psicológicas, específicamente el psicólogo clínico, y también quién está en función a su formación más, digamos, no capacitado, sino tiende a entender un poco más este enfoque biopsicosocial que mencionó la compañera hace un momento, ¿no? Entendemos como psicología clínica la rama de la psicología aplicada y orientada a explorar los desórdenes comportamentales y lograr un mejor ajuste en función al mejoramiento y optimización de las potencialidades de la persona. Cabe resaltar que la psicología general es una ciencia social, que como es ciencia fáctica, obviamente usa una tecnología y como su naturaleza social es una sociotecnología. Al ser esto una ciencia social, se encuentra en el criterio de la realidad, bueno, según la ontología, ¿no?, en una realidad social. Y por ende, y valga la redundancia otra vez, la psicología es una ciencia social. Sin embargo, la rama de la psicología, que es la psicología clínica, está considerada dentro de las ciencias médicas, al igual que el psicoanálisis y la psiquiatría. Bueno, ya nos presentó el profesor Patricio, me gustaría hacer una pequeña introducción diciendo que me siento muy contento de estar aquí y que, bueno, como dice el filósofo Jim Rohn, nada como una ávida discusión para depurar el conocimiento. Bueno, a propósito del intrusismo, ¿qué sucede con el intrusismo? Aquí no vamos a hacer una discusión dinamizada afectivamente con respecto a quién se mete en el campo de quién. Lo que vamos a ver es, según la formación, según las competencias, según la efectividad del tratamiento, según las terapias que se dan, sea psicofarmacológica o psicoterapéutica, cuándo se da intrusismo y por qué puede ser iatrogénico a la mejoría del paciente, cuándo es que en realidad se proporciona curación. Bien, y cuándo es que se está bloqueando síntomas. Le vuelvo a repetir al grupo número 1 que este momento es para poder definir, contextualizar tiempo, duración u otros aspectos que conformen a la psicología. Cuánto tiempo se estudia, cuál es el objeto, el método, estructura, etc. En este momento, psicología, psiquiatría. Bien, por favor, tienen que ustedes guiarse bajo lo indicado. Claro, a lo que iba es que según las competencias de formación,
El psicólogo tiene una formación en el aspecto tanto biopsicosocial. No quiere decir que vamos a recetar psicofarmacología por nuestra formación, pero podemos identificar ciertas cosas, ¿no? En el área psicológica y social recibimos una formación completa por una gama de cursos que nos dan una idea de tanto el contexto en el que se desarrolla el paciente como cómo funciona la estructura interna del paciente. Mientras que en la formación psiquiátrica se da formación con respecto a la psicofarmacología, se da formación con respecto a la psicoterapia, siendo esta incluida solo en 2 cursos de formación, una terapéutica psiquiátrica 1 y terapéutica psiquiátrica 2. Ya, bueno, en cuestión al intrusismo, está circunscrito a la habilidad o a la competencia. Señor, volvemos a indicarles que ustedes deben guiarse. En primer lugar, deben hablar ustedes de cuánto tiempo dura la carrera, el objeto de estudio de la psicología, el método de la psicología u otros aspectos que ustedes consideren conveniente. En este momento solo deben limitarse a ese aspecto, a esos aspectos. Bueno, importante sería, ya que solo tengo que hablar de psicología ahorita, definir el objeto de estudio de la psicología, ¿no? El objeto de estudio de la psicología usualmente suele conocerse por el comportamiento, ¿no? El comportamiento de la conducta, cosa que no se ajusta al campo de acción de la psicología. No, la correcta definición sería los procesos psicológicos, ¿no? Los 3 grandes procesos psicológicos, según muchos autores, ¿no? En compendio, serían 1, el proceso afectivo-emotivo, el proceso cognitivo-ejecutivo y el proceso connativo-volitivo. Bueno, las competencias y las aptitudes que adquiere, como ya lo han referido, el estudiante de psicología a lo largo de la carrera, están íntimamente relacionadas con este carácter y que a la vez responde a las necesidades del paciente o del cliente, ¿no? Dependiendo de la perspectiva que tenga los problemas psicológicos, ¿no? Bien, señores, gracias. Entonces hemos quedado claro que en el caso de la profesión de medicina humana se estudia 7 años y después hay una especialización de 3 años en el tema de la psiquiatría. Y en el caso de la psicología se estudia 5 años, en el cual está involucrado de la especialidad que pueda ser de orientación, además de los roles y funciones que acaban ustedes de manifestar, así como el método y objeto de cada una de las 2 disciplinas. Bien, empezaremos con este primer debate interfacultades, cuyo tema es psicología y psiquiatría a propósito del intrusismo. Bien, invitamos al grupo número 1 para poder llevar a cabo este debate. Haciéndole recordar que ustedes brindarán de manera clara y precisa su proposición de cambio, argumentos que apoyen a lo que ustedes van a exponer el día de hoy. Bueno, la cuestión acá es si es que existe intrusismo o no. Sí existe intrusismo, en el sentido de que el psicólogo clínico quiere abordar en el diagnóstico y en el tratamiento de las posibles enfermedades psiquiátricas o trastornos psiquiátricos. El tema es básicamente en el rol de funciones. El médico tiene la función de diagnóstica y de tratamiento y además de pronóstico de la enfermedad.
que no lo tiene un psicólogo clínico. El psicólogo clínico, su papel es en el ahondamiento exploratorio de los síntomas que presenta el paciente. Pero en el trabajo para el tratamiento sí es necesario un equipo multidisciplinario para poder dar un mejor tratamiento a este. Bueno, asimismo, nuestra realidad hace que en nuestro Perú, por ejemplo, hay muy pocos profesionales psiquiatras, mientras que en ese sentido los profesionales psicólogos son en un número más extenso. Bueno, por ejemplo, hay casos en los centros de salud que de alguna manera, digamos, provocan ese intrusismo. Es el caso de que algunas atribuciones, digamos, algunas competencias que le pertenece al psiquiatra son derivadas de alguna manera hacia el psicólogo, ya sea por cuestión de que de repente el psiquiatra no tenga la capacidad en cuestión de tiempo o de repente… claro, o en número exactamente, o si no por digamos, porque antes de esto tiene que haber un eslabón, alguien que una o que haga un triaje, en otras palabras, hacia dónde lo dirige, ¿no? Si es hacia el psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Y lo que sucede es que tal vez hay digamos, una equivocación en la parte de lo que es el triaje, de tal manera que tal vez un hallazgo psiquiátrico, un rasgo de comportamiento, entre comillas, anormal, pasaría hacia un psicólogo, ¿no? Esto, digamos, para lo que acabo de decir, representa tal vez nuestra realidad más cercana, ¿no? Como decíamos, el eslabón es el médico general, es él el que va a descartar, no podemos hacerlo de primera instancia a un psicólogo clínico, porque puede haber comorbilidades, puede descartar un hipotiroidismo que te lleve a una depresión o un hipertiroidismo que te lleve a una ansiedad. Por eso no es netamente psiquiátrico, el médico general primero tiene que descartar si es de base orgánica o para una endocrinología o para un cardiovascular como un prolapso mitral que te puede llevar a una depresión también. Ajá. Por eso, dependiendo del médico general con sus años que ha tenido de medicina, que ha llevado psicología, psiquiatría y demás, tiene la capacidad y la facultad para derivar al psiquiatra o derivar a la especialidad que corresponda. Por eso, para una depresión leve, podemos que intervenga el psicólogo clínico, pero para una depresión mayor o para trastornos ya psiquiátricos, corresponde al psiquiatra. Por lo tanto, como hablamos en tema netamente de intrusismo, tenemos dos puntos a tratar. El primero, el diagnóstico. ¿Quién diagnostica la patología psiquiátrica? En este caso, nosotros damos como punto de referencia el médico general. Es decir, si una persona, un paciente, llega con un problema de esta índole, entonces se va donde el médico general sería quien establece si va a un psicólogo, un psiquiatra o a otra rama de la medicina, a endocrinología, por ejemplo, el hipotiroidismo es un buen punto a tratar en este caso de depresión o ansiedad en hipertiroidismo, entre otras patologías. Y también el tema del tratamiento. Cuando nosotros hablamos del tema de tratamiento en trastornos psiquiátricos, enfocamos en dos puntos principales, la psicofarmacología y la psicoterapéutica. Cuando hablamos de psicofarmacología, el tema está un tanto muy claro, dado que quien receta es el médico, dado sus años de formación, sus bases preclínicas en química, biología, sus bases en fisiología, en biología, entre otras, en especial la terapéutica, porque es muy diferente tratar a una persona común por haber leído en algún lado que este fármaco da muy esto. Bien, señorita, su tiempo ha culminado. Bien, damos pase al grupo número 2.
Tiene 5 minutos. Bien, ¿de qué hay intrusismo? Claro que hay intrusismo. Mencionaste ahorita que se acabó el tiempo, de que el psiquiatra ejerce la terapia psicofarmacológica y la psicoterapia. Bien, la terapia psicofarmacológica tiene un marco basado en el desbalance bioquímico. Perfecto. De eso no voy a hablar yo ahorita. Lo que voy a hablar yo es de la praxis de la psicoterapia. La psicoterapia, en función al modelo médico, tiene una sustentada crítica no solamente por un par de autores, sino por muchos, en el sentido de que la psicoterapia se entiende como una relación interpersonal triárquica entre un cliente o un consultante, un profesional o experto y el entorno. ¿Para qué? Para poder identificar las estrategias que no son adaptadas y que por esto existe un desorden comportamental, ¿no? Válgase, no vamos a darle una categoría de depresión, ansiedad, ponte una inseguridad. O, por ejemplo, pensamientos irracionales, ¿no? Por ejemplo, no sé, conductas disociales, son ejemplos. Entonces, en función a esta relación, ¿no? El psicoterapeuta busca la optimización de las estrategias inadaptadas y la mejoría de las estrategias inadaptadas. Si lo encasillamos dentro del modelo médico, podríamos cometer el error de escuchar a los síntomas y no al paciente. Yo tengo entendido que los psiquiatras, por formación médica, solamente tienen formación en psicología general y psicoterapia, como un par de cursos. Pero entendamos que para que se desarrolle una conducta se necesita la configuración biológica, histórica y social, biográfica, valga decir también, la cual se desarrolla en 7 dimensiones del comportamiento, que son el factor neurobiológico, emotivo motivacional, de aprendizaje, cognitivos, del ciclo de vida, de la personalidad y los factores valorativo-actitudinales. Más resumido, estos 7 amiguitos conforman una conducta. Para entender esta conducta como inadaptativa o desadaptativa en un proceso psicoterapéutico, el que ejerce o el que tiene mayor competencia en ese aspecto vendría a ser el psicólogo clínico. El intrusismo está circunscrito a quién es el más capacitado para tratar o para restablecer a la persona que presenta el problema psicológico, ¿no? Mal denominado enfermedad mental y ambiguamente denominado trastorno mental, ¿no? Entonces, hay que ver que la única diferencia en esa intervención entre el psiquiatra y el psicólogo está en que uno tiene las facultades para realizar la psicofarmacología, la terapia psicofarmacológica, que tras unos estudios según la currícula bastante escuetos, también la psicoterapia, ¿no? Y el psicólogo solamente la psicoterapia. Pero hay que ver qué es lo mejor para este problema psicológico, ¿no? Teniendo en cuenta la naturaleza de este problema, que como veremos, se tiene que primero, para entenderlo, definir la mente, ¿no? Y para definir la mente, no tenemos que recurrir a la biografía, ¿no? Porque la mente, el problema psicológico, no es un problema orgánico, biológico, ¿no? Porque no aún ha sido, como lo mencionaron también, demostrado las bases biológicas, ¿no? Entonces es un problema de naturaleza histórica, sociohistórica, ¿no? Histórico-cultural, ¿no? Valga decir, es un problema, es una construcción práctica para poder entenderlo y abordarlo. Bueno, para profundizar en cuanto a la formación terapéutica del psiquiatra y por qué comete intrusismo cuando hace psicoterapia, mis compañeros ya señor, ha acabado su tiempo del grupo. Pasemos al grupo número 1.
entonces, como justo era el punto que queríamos tratar antes de que se nos acabara el tiempo, que el diagnóstico, el tratamiento es psicofarmacología y psicoterapéutica. El problema radica entonces en la psicoterapéutica. ¿Quién realiza la psicoterapéutica? ¿Si el psicólogo o el psiquiatra? Y aquí vendría a darse, como dijiste el segundo participante, cuando hablamos de trastornos tenemos que ver cuál es lo mejor para determinado trastorno. Pero tenemos que saber que todos los trastornos son diferentes. Hay estudios realizados, por ejemplo, encuestas entre psiquiatras, médicos no psiquiatras, psicólogos, donde se determina cuál es la terapéutica mejor para determinados cuadros. Por ejemplo, en el cuadro de ansiedad, los psiquiatras están en un 90% de acuerdo en que el cuadro de ansiedad se realiza su tratamiento tanto psiquiátrico como psicofarmacológico, es decir, en una entidad en común. Por lo tanto, el trabajo, estamos hablando que es un trabajo holístico, un trabajo social, un trabajo multidisciplinario. Ahora, si hablamos de la psicoterapéutica como psicoterapéutica en sí, la psicoterapéutica es muy diferente a hablar de un psicólogo clínico. No todo psicólogo clínico realiza, o todo psicólogo clínico realiza psicoterapéutica, pero no todos los psicoterapéuticas son psicólogos clínicos. Es decir, todos podemos hacer psicoterapéutica si tenemos la preparación en base a esto. Si nosotros decimos que un médico general no tiene la base para hacer psicoterapéutica, no estamos entrando en una falacia porque no la tenemos, pero un psiquiatra tiene la capacidad para realizarla porque ha llevado sus 3 años o sus 4 años, dependiendo de la universidad en que ha encontrado para su especialización. Bueno, con esto no estamos dejando de lado a la psicología clínica que puede apoyar también en la psicoterapéutica. Estamos diciendo que el tratamiento base lo va a considerar el psiquiatra. Él tiene la potestad para saber qué le corresponde, porque hay, como mencionó mi compañera, hay unos trastornos que sirve la psicoterapéutica y también la psicofarmacología. Por eso, y también para que el paciente esté más receptivo hacia esa psicoterapéutica, por eso el psiquiatra le prescribe la psicofarmacología. Nosotros no estamos dejando de lado en ningún momento al psicólogo clínico, porque es importante, un auxiliar importante en el tratamiento, es multidisciplinario. Bueno, recalcando la idea que siempre hay, lo que se busca es el bien del paciente, y en este caso es el trabajo multidisciplinario. Y no podemos separar la mente con el cuerpo y la parte social. Eso siempre hay que mantenerlo en cuenta, ¿no? Y si depende de quién lo vea, si en este caso sea médico general o el psiquiatra, él va a definir si es necesario o solamente la farmacología o también la parte psicoterápica. Pero como repito, es un trabajo holístico, es integral, porque el ser humano es un ente biopsicosocial. Bueno, sí, justamente el panel de psicología mencionó al término biopsicosocial, ¿no? En este caso, bueno, el término bio hace referencia pues a biología, ¿no? O sea, a la parte orgánica. Bueno, psico es obvio y la parte social. Entiendo que psicosocial es posible, imagino que tocan esta parte. Pero en cuanto a la parte biológica, bueno, no sé qué tantos cursos o qué tanta preparación tiene. En todo caso, yo diría que esta unidad biopsicosocial es más competente, es más competencia de un médico, ¿no? Ahora, efectivamente, me parece que aquí lo que se está discutiendo es si la psicoterapia debe ser exclusiva de los psicólogos o si en todo caso los psiquiatras la realizan, digamos, no tan bien como un psicólogo, o me parece que es eso. Ahora, bueno, por ejemplo, hay un estudio que me parece que lo ha mencionado mi compañera, en el que dice claramente que, por ejemplo, ¿no? en un determinado trastorno, un tratamiento solo farmacológico de parte del psiquiatra, digamos, da cierto resultado. Por el mismo trastorno, de parte de la psicoterapia, solo de un psicólogo, digamos, da un resultado similar. En cambio, si aunamos los dos, digamos, un tratamiento farmacológico más a la vez una psicoterapia de apoyo, bueno, no importa el profesional que la brinde, se obtienen unos resultados mucho mejores de los que se logra para el paciente. Al final, aquí me parece que
lo que se busca es la mejoría del paciente. Y en este caso, bueno, en todo caso habría que investigar si hay Bien, estudios señores, que demuestren. gracias. Pasamos al grupo número 1. Al grupo número 2, perdón. Buenos días, no me ha tocado hablar, pero bueno, primero quiero empezar hablando de lo que es las funciones del psicólogo clínico dentro del ámbito laboral. Lo básico, ¿no? Si estamos hablando del psicólogo clínico, cumplimos unas determinadas funciones, que en este caso vendrían a ser promoción, concientizar a la población, prevención, prevenir, evitar ciertas conductas que pueden traer repercusiones en un futuro, y la intervención, que abarca lo que es evaluación, diagnóstico, tratamiento y recuperación del usuario, en este caso. Y bueno, a la par también vemos lo que es el seguimiento y verificación del tratamiento que se le va llevando a cabo en el usuario. Partiendo de lo que vienen a ser los principios y bueno, apoyándonos más que nada en lo que vendría a ser la ley del psicólogo, es el profesional de la conducta humana que cumple con todas las competencias para tratar dichos trastornos o bueno, problemas que puede presentar el paciente. Entonces, si es que vamos a marcar límites entre lo que vendría a ser la psiquiatría y la psicología clínica, las funciones del psicólogo, en este caso, vendría a ser a lo que es la promoción, prevención, intervención y verificación. Por parte de la psiquiatría se ve que está dentro, obviamente, del Código de Ética del Médico, que está enfocada solamente a lo que es el tratamiento psicofarmacológico y la intervención quirúrgica. Bueno, con respecto a lo que la ley contempla sobre el campo de acción del psicólogo y dónde se delimita con el del psiquiatra, no es por gusto, no tiene sus bases en la formación que hace rato quería profundizar. Para hacer una psicoterapia es necesario poder recoger datos con respecto al paciente para poder estructurar la terapia, ¿no? Datos con respecto a sus potencialidades, a sus carencias, como dijeron mis compañeros. Y para esto la principal herramienta vendría a ser, además de otras, la entrevista psicológica, ¿no? Pero dentro de la formación psiquiátrica no está contemplada la formación en la entrevista psicológica. Lo que está contemplado con respecto a psicoterapia es psicoterapia, bases teóricas, brindar información sobre los fundamentos teóricos de las diversas orientaciones psicoterapéuticas, precedida de una aproximación epistémica. Además, en el curso de Terapéutica Psiquiátrica 2 se lleva bajo la modalidad de talleres psicoterapia dinámica, cognoscitivo-conductual, familiar y de pareja, con una aproximación tan superficial de la psicoterapia porque hay muchos factores que son manejados en ella. Entonces, ¿quién es en realidad el profesional competente en esto? Mientras que en la formación psicológica se lleva técnicas de entrevista y observación, se llevan una serie de herramientas como pruebas proyectivas de personalidad, pruebas psicométricas de personalidad, entre otras, mediante las cuales se puede recoger datos en base a los cuales se puede estructurar la intervención, la psicoterapia, ¿no? Entonces, sí se está cometiendo intrusismo. No por el hecho de que se van a meter en mi campo, sino por el hecho de que una psicoterapia mal estructurada puede ser iatrogénica para el paciente. Incluso el psiquiatra José Tape Martínez menciona que incluso en la aplicación de técnicas de relajación hay que saber el encuadre enmarcado, en el contexto adecuado en el que se va a aplicar, porque hay ciertos tipos de personalidad que son incompatibles con estas técnicas. Y el aplicar esas técnicas de relajación, al igual que en otros casos, ciertas psicoterapias, podría hacerle daño al paciente en lugar de ayudarlo, ¿no? Por otro lado, también podríamos hablar del resto de herramientas que utiliza el psiquiatra para recoger información, porque está utilizando una entrevista médica para recoger información sobre síntomas y signos que tienen
una base biológica que no ha sido probada. Entonces, de eso creo que va a hablar más mi compañero. Bien, señores, pasamos al grupo número 1. Bueno, han tocado el tema de la parte de la función del psicólogo, que es de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Entonces, acá surge la cuestión, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico si yo al ver a un paciente es algo completo, es un ente biopsicosocial? Para hacer un diagnóstico primero tengo que hacer un descarte orgánico, que eso se contempla en el acto médico, que está fundamentado en la historia clínica, que es una serie de pasos detallados, estructurados, que siguen un orden metodológico científico para llegar al hecho, a lo que es el diagnóstico, lo que tiene el paciente, y de acuerdo a eso, un tratamiento. Entiendo que hay pruebas neuropsiquiátricas que te pueden ayudar, pero esos no te pueden contemplar un posible tumor, una posible entidad neurológica, endocrinológica, misma motora. O sea, no es algo completo. Ahora, la historia clínica médica es completa. Ahora, si uno quiere ahondar en los temas psicológicos, sí, el médico tiene la obligación, si es que no está en su capacidad, pedir apoyo psicológico para ahondar en los temas de personalidad, en las pruebas psicométricas, para tener una cuestión más detallada de quién es el paciente y con quién se va a tratar, para dar un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico y pronóstico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de llegar es la diferencia o buscar que ambas entidades sepan cuáles las limitaciones del propio profesional. Porque si estamos hablando de una escuela de psicología y una de psiquiatría, vamos a ver que entre ellas hay profesionales de la salud. No todos ellos están preparados de la misma manera. Tal vez un psicólogo clínico esté preparado más a lo que es la psicoterapéutica, y hay psiquiatras que están más orientados, y hay que decirlo, a la psicofarmacología, pero conociendo sobre la psicoterapéutica. Es ahí donde va la limitación de cada profesional. Por lo tanto, en el caso del psiquiatra, si no se siente preparado o conoce él que la psicoterapéutica requiere, por ejemplo, más tiempo de entrevista, es muy fácil la derivación al psicólogo. Y en el caso del psicólogo, también debería tener el conocimiento previo de que antes de hacer un diagnóstico, al cual el término no lo tenemos bastante ameno para nosotros, un diagnóstico hecho por el psicólogo, debe conocer primero que este paciente debe haber pasado por una consulta psiquiátrica o médica previa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un adulto mayor de 75 años que cursa o lo observamos ahora con astenia, lo observamos ahora que con hiporexia, deja de comer, se siente débil, nosotros tenemos dos posibilidades. Puede ser que sea depresión, y si va a un psicólogo, el psicólogo lo va a encerrar en la esfera mental del paciente, porque observa al paciente en esta dicotomía cuerpo y mente. Sin embargo, se puede enfocar dentro de la esfera biopsicosocial y podemos descartar una causa orgánica. Lo que nosotros pensamos primero en un adulto mayor con estas características, estamos pensando en una tumoración. Si le agregamos una cefalea intensa de una duración progresiva, podemos hablar de un tumor cerebral. Por lo tanto, antes de un diagnóstico o de la intervención del psicólogo, nosotros precisamos que haya una intervención previa médica. Por lo tanto, volvemos a repetir uno de los puntos que habíamos sentado desde un inicio. Antes de que un paciente sea intervenido por un psicólogo o por un psiquiatra, este debe pasar por la inspección primaria de un médico general, dado que ha realizado ambos campos, el del psicólogo y el del psiquiatra. Y recalcar siempre que ambas entidades están catalogadas y bien formadas para la realización de la psicoterapéutica, porque la psicoterapéutica abarca ambos campos y no es exclusiva de la psicología. Bien, pasamos al grupo número 2. Perfecto. Miren, yo no sé, primero hay que aclarar que estamos hablando en generalidad, en lo esperable, no en lo subjetivo ni en lo específico
en cuanto a psiquiatras y psicólogos, ¿no? Tú bien dijiste, ¿no? Hay psiquiatras más orientados a la psicoterapia y otros a la psicofarmacología. Perfecto. Hablamos de la formación rigurosa y objetiva. Los psicólogos clínicos, bueno, los psicólogos en general, los clínicos también, llevamos formación en neuroanatomía, neuropsicología, psicopatología 1 y 2, diagnóstico e informe psicológico, técnicas de observación y registro conductual. Esto ciertamente nos avala para hacer un diagnóstico en función a la historia clínica que también recibimos y al DSM o el ICD-10. Sin embargo, nuestro diagnóstico nosográfico es meramente comunicacional. No lo usamos para encasillar a una persona en una patología. Es decir, si viene una mujer, no sé, 17 años, no la encajo en depresión mayor, sino el psicólogo recibe esta formación para entender la parte biológica de la que habló el compañero, ¿no? Porque tampoco negamos que hay una relación entre la parte biológica y el comportamiento, pero sí acreditamos el hecho de que esta parte biológica no es causal de los síntomas, los síndromes o maquillados como enfermedades mentales de las que se hablan y se pregonan, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Sin embargo, el diagnóstico que nosotros podemos hacer también puede ser nosográfico, mas no es para encasillar a una persona, sino para comunicar profesionalmente, ya sea con psiquiatras o neurólogos. Avalamos también la necesidad de una intervención holística, ¿no? Es necesario, pero eso creo que no está en debate. Lo que está en debate es la capacidad que tiene ya sea el psiquiatra o el psicólogo para tratar la problemática psicológica. Ya me acordé. La psicoterapia, ¿no? La formación en psicoterapia está bien, está claro, ¿no? La puede hacer tanto un psiquiatra como un psicólogo. Ha habido muy buenos médicos a lo largo de la historia, ¿no? Pierre Fers, Freud, que han sido buenos psicoterapeutas, ¿no? Pero eso no está en debate tampoco. Lo que está en debate es la formación de un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Sin haber hecho estudios extrauniversitarios, ¿no? O de posgrado, ¿no? Que podría ser una psicoterapia de distinto enfoque. Ahora, lo que también está en debate, lo que consideraría en debate es el modelo que se utiliza para el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico no solamente es nosográfico, no comunicacional, ¿no? El diagnóstico es propio del modelo médico. El modelo médico está tanto en medicina como en psicología, ¿no? Por parte de algunos enfoques psicoterapéuticos como el cognitivo-conductual, ¿no? Etcétera. Pero lo que se trata y lo que está en pleno debate también en psicología es la necesidad de un modelo contextual para tratar la naturaleza del problema, que es, como ya se había dicho, histórico-cultural, ¿no? Socio-histórico. Entonces, ¿quién bajo la naturaleza del problema está más capacitado para poder abordarlo? Es naturalmente el psicólogo por la formación que ha recibido y que ya le han mencionado, ¿no? Ahora, la psicoterapia, la psicofarmacología, que sería, por así decirlo, la competencia específica, ¿no? del psiquiatra, se ajusta a un modelo médico, ¿no? Se ajusta a un modelo médico, igual que el enfoque cognitivo-conductual o conductista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este modelo médico, ¿no? es tal que aísla los síntomas, aísla, por así decirlo, coge o fragmenta la biografía de la problemática, ¿no? Y la está equiparando a un problema biológico, pero es de distinta naturaleza. Son ciencias distintas, son objetos distintos, son estatutos de cientificidad Bien, señor, distintos. acabado su participación. Grupo número
1. Bueno, para empezar, hay demasiados términos que han utilizado nuestros compañeros psicólogos. Por ejemplo, escuché una frase la frase era la siguiente: mal denominado trastorno. Bueno, la pregunta sería, en la siguiente contestan, ¿no? ¿A qué se refieren con un mal denominado trastorno? ¿Qué es en todo caso? Definirlo para ustedes, o si no existe, ¿por qué? Otra pregunta sería sobre las enfermedades mentales. ¿Por qué son discutibles? O sea, ¿no reconocen el hecho de que existan enfermedades mentales? Por ejemplo, hablemos de la esquizofrenia. Ustedes estarían capacitados para un paciente esquizofrénico, suponiendo que, bueno, de repente en su fase pasiva, en un momento en que está tranquilo, es factible, que entiendo que de repente podrían conversar con ellos, pero ¿y si está en un estado, digamos, de agitación, de agresividad? ¿No se supone que de alguna manera se tendría que recurrir a un tratamiento farmacológico? Bueno, es en cuanto a lo que tocaron el tema de enfermedades mentales, ¿no? Ahora, lo del diagnóstico y lo del tratamiento, entiendo que su tratamiento, espero que lo reconozcan, que no tiene nada que ver con fármacos, dado que me parece que no están capacitados para eso, puesto que, por ejemplo, para nosotros, para citarles un pequeño ejemplo, para solamente poder recetar un fármaco tenemos que conocer sus efectos secundarios, tenemos que conocer su tiempo de vida media, si es que el paciente está tomando otros medicamentos. Bueno, para esto hemos llevado, por ejemplo, cursos de farmacología. Previamente a farmacología se tiene que haber llevado bioquímica, biología, química, ¿qué más? Bueno, la terapéutica en sí, ¿no? Y ni hablar de la fisiología y de otros cursos que, bueno, por citarlos me tardaría demasiado. Solamente para eso, para definir o para, digamos, que reconozcan, digamos, cuáles son los límites, porque hasta donde yo estaba escuchando, en la parte de psicoterapia, hasta ahí se puede aceptar la discusión, pero lo otro me parece que no es aceptable. Hay que recalcar que el trabajo, la función del psiquiatra, la función del médico, es enfermedades mentales y se refleja en su manual del DSM, que son hechos por médicos, consensos médicos, hechos por métodos médicos, validados estadísticamente, y el CIE-10 también. Ahora, cuando ustedes hablan del diagnóstico psicológico, dicen que tiene que ver en parte del método médico, pero el método médico es un proceso integral. No puedes fragmentar una parte y hacer un diagnóstico con una parte de este método. Se utiliza todo, si no estarías dejando espacios. Otra pregunta agregando las preguntas que les había formulado a mi compañero es el hecho de que certifican a ciencia cierta de que los trastornos mentales no tienen una base orgánica y lo han mencionado 2 o 3 veces, a lo que nosotros respondemos. Entonces se encuentra 100% validado que todos los trastornos mentales de los que se ha venido conversando o de los que se conocen o de los que están estipulados son realmente y a ciencia cierta respuesta de un trastorno psicosocial más que un trastorno biológico. Bueno, pues la respuesta es negativa, dado que si bien no se conoce una causa 100% orgánica, tampoco es demostrable una causa 100% psicosocial. Por lo tanto, en este caso, podemos decir que si no se ha demostrado 100% una causa psicosocial, la psicoterapéutica tampoco va a ser un buen tratamiento para un paciente, y la respuesta también es negativa. Entonces, vamos viendo que la ciencia va avanzando, y con el paso de la ciencia hay nuevos métodos diagnósticos y hay nuevas maneras de certificar si un proceso es netamente orgánico o netamente mental. Hay procesos, por ejemplo, en el trastorno hiperactivo, el TDAH, donde ya se ha demostrado, por ejemplo, que hay una disminución en la dopamina y otros neurotransmisores. Por lo tanto, una psicofarmacología de apoyo a la psicoterapéutica no está de más. Es como decir que un trastorno, un depresivo leve, no le vamos a dar psicoterapéutica porque simplemente no estamos 100% seguros que el problema de la depresión haya sido haya sido un trastorno psicosocial. Muy bien.
Grupo número 2. Yo referí a mal llamada enfermedad mental, no mal llamado trastorno. Me repito, yo me referí al mal llamada enfermedad mental, cosa que no existe. No existe la enfermedad mental. Eso nos han hecho creer por una suerte de mercadotecnia a nivel mundial que ha impreso en la mentalidad, en el imaginario social, ¿no? La existencia de tales bases biológicas para ya sea un esquizofrénico, ya sea un depresivo, ¿no? Entonces, lo que yo me referí es al ambiguamente llamado trastorno mental, ¿no? El trastorno mental es denominado así por el DSM-4, el CIE-10, y lo dice en la introducción, evitar una serie de ambigüedades que se puedan prestar, ¿no? Sea o llamarla enfermedad o que podría prestarse a un origen orgánico, o llamarlo problema simplemente. Lo llamaron trastorno mental por evitar ambigüedades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es ambiguo porque los criterios no son a base a síntomas, ¿no? Que tratan de abarcar, como todo lenguaje, una realidad. Pero esta realidad es tan heterogénea que no puede encasillarse en un criterio diagnóstico, ¿no? Es así que muchos diagnósticos se prestan a la llamada comorbilidad. Tiene trastorno de pánico o ansiedad paroxística y a la vez tiene una depresión recurrente, ¿no? O tiene un trastorno de tipo maníaco, un trastorno maníaco con ideas delusivas que se puede presentar, que se puede interpretar, ¿no?, como una esquizofrenia tal vez, ¿no? O un brote psicótico breve. Entonces, esa suerte de ambigüedades hace que sea, hace que no tenga un piso sólido esta frasecita trastorno mental, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El trastorno mental, ¿no?, o mejor llamado problema psicológico, no es una entidad natural como la enfermedad, no es una identidad con base orgánica ya especificada, ¿no? El trastorno mental o problema mental, mejor denominarlo así, problema psicológico, es una entidad interactiva, es un constructo práctico, ¿no?, susceptible a interpretaciones, ¿no?, propias de la naturaleza de origen social, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Al ser un constructo práctico, al ser una entidad interactiva, esto no necesariamente mencionabas, tiene que estar probado ya, tiene causa social, no, tiene causa ya sea familiar, tiene causa biográfica. No, es todas estas causas, o sea, definirla, ¿no?, específicamente a una determinada causa es caer en un reduccionismo, cosa que no se presta a la naturaleza de la psiquis de la persona, ¿no?, que es biográfica. Entonces, la mejor manera de tratarlo ahí sería con un modelo contextual, ¿no? Porque, repito, tratarlo con un modelo médico es fragmentar esa biografía, ¿no? Es, si lo tratamos con psicofarmacología, maquillar esos síntomas, ¿no?, maquillarlos o disminuirlos y no tratar el problema central, el problema psicológico, que es en sí un problema biográfico. O sea, desde una perspectiva filosófica, es un problema fenomenológico y existencial, ¿no? La gente, ahí vendría a hablarse de una neurosis noógena, ¿no? O de de muchas interpretaciones que se pueden dar desde este enfoque existencial, desde este enfoque biográfico que constituye el problema psicológico. Bien, y no más. Grupo número 1.
Bueno, acaban de decir que no existen las enfermedades o trastornos, ¿no? Y entonces, ¿por qué aplican el CIE-10? ¿Por qué diagnostican y dan tratamiento también, no? Y también acaban de decir que no existe la comorbilidad cuando hay estudios que demuestran lo contrario. Bueno, eso vendría a ser la refutación. Otro punto importante es que se ha vuelto a repetir, y es la tercera o cuarta vez que lo repito, sobre la psicoterapia como un modo multidisciplinario. Ha vuelto a repetir nuestro compañero sobre el hecho de que los médicos o los psiquiatras realizan solamente la psicofarmacología y hacen un diagnóstico y un tratamiento comportamental, lo que recalcamos que es multidisciplinario y es holístico y al paciente se le ve en un todo, no mental, no cuerpo, sino biopsicosocial, un ente orgánico, un ente social, un ente psicológico en conjunto, no por separado, por lo que el tratamiento, como dije anteriormente, en diferentes trastornos es psicoterapéutico y psicofarmacológico. Como les mencioné, el estudio realizado en el año 2000, donde encuestan tanto psiquiatras como psicólogos y médicos no psiquiatras sobre el tratamiento de diferentes trastornos, vamos a encontrar y se darán con la sorpresa de que los psiquiatras tienen bastante predilección por el tratamiento en común, es decir, psicofarmacología y psicoterapéutico en conjunto. Les vuelvo a recalcar, por ejemplo, el de la depresión. Los psiquiatras dicen que en un 90% se debe tratar en conjunto. Los temas de trastorno bipolar, epilepsia, también tienen un número similar. Más del 50% de psiquiatras piensa que ese trastorno se trata tanto en conjunto psicofarmacológico como psicoterapéutico. Por lo tanto, no se habla de que el psiquiatra se enseña o se ensaña en dar farmacología para minimizar o maquillar los síntomas. Bueno, han afirmado que la terapia psiquiátrica es básicamente psicofarmacológica, lo cual no es cierto. Depende del paciente, depende de la evaluación diagnóstica y depende de la evaluación diagnóstica propiamente dicha. El punto que quería decir es que o sea, en la medicina nos enseñan que ante una enfermedad nosotros estamos capacitados y debemos, es nuestra obligación, buscar la etiología de la enfermedad, del trastorno en la psiquiatría. La herramienta terapéutica que usa en la psicoterapia no busca eso, solamente buscan tratar la sintomatología y la posible remisión de síntomas. No hay una búsqueda de la etiología que en lo que se expresa en la medicina sí lo hay. Bueno, he notado, me parece una contradicción de parte de nuestros compañeros psicólogos. Ellos manifiestan que, bueno, es discutible el término trastorno o el término enfermedad mental. Bueno, vamos a darlo por hecho, digamos, es una suposición. Entonces, ¿por qué usan el CIE-10 y el DSM-4? O sea, si está encasillado, todos esos son trastornos y enfermedades reconocidos por la Organización Mundial de la Salud en el caso del CIE-10 y en el caso del DSM-4 por los psiquiatras. O sea, en todo caso, si nos hablan de que los problemas o digamos lo que le quieran llamar a lo que le pasa a un paciente mental de alguna manera, es tan complejo, es tan biográfico y está lleno de problemas que no se pueden encasillar en tal o cual trastorno porque los usan. O sea, no entiendo, se supone que en todo caso, entiendo que no tengan un consenso por lo que no se puede efectuar un manual para encasillar a lo que la psicología menciona, que es tan complejo. De nuevo reitero mi pregunta, ¿por qué es el uso de esos manuales, no? O en todo caso es, no sé, de repente lo usan, depende, ¿no? Depende, para ciertas enfermedades y los trastornos sí lo reconocen, de repente otros no. Después, lo que sí yo puedo reconocerle a lo que es el estudio de la psicología es en la complejidad.
Eso sí es realmente cierto, dado que no es tan simple encasillar. Para un psiquiatra es bastante difícil llegar a un diagnóstico certero. ¿Por qué es tan complejo el ser humano? Disculpe, terminó su tiempo. Grupo número 2 tiene la palabra. Bueno, tomando en cuenta todo lo que se está hablando, ambos, tanto el médico como el psicólogo, son profesionales. Por lo tanto, debemos marcar nuestros límites en lo que respecta a nuestro trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos una formación en lo que respecta al modelo médico. No quiere decir que vamos a hacer un diagnóstico del paciente, no, más bien lo que vamos a recurrir, y por ética, es a derivar, si es que sospechamos de alguna lesión o algún otro síntoma que no corresponda, tenemos que derivarlo al médico que se va a encargar de tratarlo, los síntomas y signos que tenga, ¿no? De lo contrario, estaríamos haciendo una mala praxis por nuestra parte. Y bueno, o sea, en lo que respecta a las leyes que están establecidas dentro del estado en el cual nos encontramos, el psicólogo se encarga de todo lo que es el trabajo, está más que nada enfocado en lo que es el uso de instrumentos propios de él, como por ejemplo las pruebas psicológicas y también las técnicas psicoterapéuticas. Y está totalmente marcado de que por parte del psiquiatra su intervención es netamente psicofarmacológica y o quirúrgica, si es que nos vamos en base a lo que son las leyes que se establecen y están propuestas por la Constitución acá en el Perú. En base a eso también, si es que analizamos la preparación por parte de los psicólogos y los psiquiatras, si nos basamos en lo que es la preparación, tenemos un marco teórico complejo que obviamente nos basamos no solamente en lo que es lo empírico, no nos basamos en lo empírico, sino es a través de diversos estudios, de los diversos modelos o enfoques que manejamos, que vendría a ser tanto el cognitivo-conductual, psicoanalista, conductual. También tenemos una base la cual nos va a respaldar para dar paso a realizar un diagnóstico, ¿no? Obviamente. Ya se discutió lo que se decía acerca de las enfermedades. Si el mismo DSM-4 no califica los trastornos mentales como enfermedades, justamente porque no se ha comprobado la base biológica de los mismos. Entonces, la psiquiatría es una especialización de la medicina, por ende implicaría que con el modelo médico se dé curación, pero suelto la pregunta, cuando se da un psicofármaco, ¿en realidad se está dando curación si no se conocen los causales reales de este trastorno? Porque no se conocen. Hay muchísima discrepancia con respecto al TDAH que han mencionado. En realidad no se ha hallado una base orgánica, algún desorden en el cerebro que sea común en todas las personas que presentan el trastorno de TDAH. Cito un texto de un artículo llamado Buen negocio, mala medicina, el cual dice: el diagnóstico del TDAH es completamente subjetivo, no hay examen, se basa solo en interpretación. Los límites entre un niño que sufre TDAH y un niño sano y exuberante pueden ser muy indefinidos. Incluso se habla en este trastorno que según los síntomas y signos en este artículo, que según los síntomas y signos de este trastorno se podría hasta encasillar a la gran mayoría de niños dentro de este trastorno y darles el medicamento que en este caso es el Ritalin y que tiene ciertas contraindicaciones, ¿no? Y que se muestra aquí el problema que se dio en un caso en el que se recetó Ritalin y el niño murió. Entonces, regreso a la pregunta anterior, ¿no? La psiquiatría proporciona curación porque no se conocen las causales del problema biológico. Entonces, ¿cómo es que se está curando si no se sabe qué es lo que se va a corregir? ¿No? Así de simple.
Bien. con doble. ¿No? Vamos a dar pase al grupo número 1.